Una luz de la calle está en la parte superior de un poste de 18 pies de altura. Una mujer que cae 6 pies se aleja del poste con una velocidad de 4 pies por segundo a lo largo de un camino recto. ¿Qué tan rápido se mueve la punta de su sombra cuando ella está a 45 pies de la base del poste? Dejemos que este sea el poste de luz. Sabemos que mide 18 pies de altura, así que sabemos la longitud de este segmento aquí. Sabemos que la mujer mide 6 pies de alto y se aleja del poste. Dejemos que esta sea la mujer aquí. Y sabemos que mide 6 pies de alto, por lo que podemos etiquetar este segmento como 6 pies. ¿Por qué ella está caminando en esta dirección? Observe cómo este segmento aquí sería la longitud de la sombra. Observe también que tenemos dos triángulos similares. Tenemos este triángulo rectángulo grande, y tenemos este triángulo rectángulo más pequeño. Sigamos y dejemos que toda esta longitud sea igual a y. Y dejemos que la distancia desde el poste hasta la mujer sea x. Tenga en cuenta que si lo etiquetamos de esta manera, la longitud de la sombra sería la longitud más larga y menos la longitud más corta x, o y menos x. Ahora, debido a que la mujer camina a una velocidad de 4 pies por segundo, eso sería lo rápido que cambia x. Por lo tanto, sabemos que de x, de t, el cambio en x con respecto a t es igual a positivo 4 pies por segundo. X está aumentando, por lo tanto, sabemos que esto es positivo. También queremos determinar qué tan rápido se mueve la punta de su sombra cuando está a 45 pies de la base del poste, lo que significa que x es igual a 45 o 45 pies. Para determinar qué tan rápido se mueve la punta de su sombra, cuando x es igual a 45, podemos encontrar qué tan rápido está cambiando y, o d, de t. Entonces nuestro objetivo es encontrar d, de t. Ahora necesitamos una ecuación que relacione x e, y para poder encontrar la derivada con respecto a t, y luego usar esta información para encontrar d, de t. Y de nuevo, porque tenemos triángulos similares, podemos establecer una proporción, multiplicación cruzada y resolver para y. Entonces, mirando el triángulo rectángulo más grande y el triángulo rectángulo más pequeño, observe que este lado corresponde a este lado. Entonces podemos decir que 18 a 6 deben ser iguales. Ahora de nuevo, mirando el gran triángulo rectángulo, este lado aquí, que sería y, debe corresponder a esta longitud más corta aquí, que es y menos x. Entonces podemos decir que y es a y menos x. Esta será nuestra ecuación que relaciona x e y, así que resolvamos esta ecuación para y. Podríamos simplificar 18 dividido por 6, eso sería a 3. Avancemos y hagamos eso. Nuevamente escriba que como 3 sobre 1 es igual a y dividido por y menos x. Ahora sigamos adelante, multipliquemos y resolvamos y. Entonces una vez y debe ser igual 3 veces la cantidad y menos x. De nuevo, tendríamos que una vez y es, y debe ser igual a 3 veces la cantidad y menos x. Avancemos y distribuyamos los 3. Entonces tenemos y es igual a 3 y menos 3x. Resta 3 y en ambos lados, eso nos daría 2 y negativo igual a negativo 3x. Divide ambos lados entre dos negativos. Observe cómo tenemos la ecuación y es igual a 3 mitades por x. Entonces esta es la ecuación que relaciona x e y. Así que ahora encontraremos la derivada con respecto a t, resolveremos d, de t y luego realizaremos la sustitución usando la información dada. Avancemos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Ahora tome la derivada de ambos lados con respecto a t, tendríamos la derivada de y. Con respecto a t debe ser igual a la derivada de 3 mitades x con respecto a t. Debido a que nos estamos diferenciando con respecto a t, tenemos que aplicar la regla de la cadena en ambos lados. La derivada y con respecto a t sería una vez d, de t, o simplemente d, de t. La derivada de 3 mitades x con respecto a t sería 3 mitades por dx, de t. Recuerde que nuestro objetivo aquí es encontrar d, de t, y ahora podemos porque sabemos de x, de t.
Observe cómo dt va a ser una constante en función de lo rápido que se mueve la persona. No depende del valor de x. Entonces dt, en este caso, será igual a 3 mitades por dx, dt, que es 4 pies por segundo. 4 feet per second. Observe aquí, los 4 y los 2 se simplifican. Hay 1 2 en 2 y 2 2 en 4, entonces dt es igual a 6 pies por segundo, Is equal to 6 feet per second. que es lo rápido que se mueve la punta de su sombra cuando está a 45 pies de la base del poste, o en realidad desde cualquier distancia del poste, siempre que esté caminando en la misma dirección a 4 pies por segundo. Espero que hayas encontrado esto útil.